Nos encontramos en el 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural de nuestra bella ciudad de Mérida. Un aniversario que adorna el rostro de un pueblo de herencia única e invaluable. Una década compartiendo historias, anécdotas y descubrimientos del pasado. Un lugar de encuentro entre la historia y la cultura. De la mano de investigadores y especialistas, dedicados al estudio de las diversas facetas que conforman la identidad de nuestra ciudad. 10 años celebrando experiencias que agregan valor a nuestro presente, rescatando recuerdos que dan sabor a cada espacio, envolviéndonos en la riqueza del tiempo para dejar una huella en el corazón. Celebremos una vez más nuestra historia, regalo de aquellos que nos precedieron e hicieron posible el tesoro de lo que es ahora nuestro pueblo, nuestra comunidad. Bienvenidos al 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida. Una década cambiando la percepción del patrimonio. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Chimbalcasha C y del Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta transmisión de la 10ª edición del Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta ocasión lleva por título Una década cambiando la percepción del patrimonio. En esta ocasión, nuestro foro virtual se engalana en su 10º aniversario con la voz y opinión de reconocidos especialistas e investigadores de nuestra ciudad, vinculados al ámbito de la arqueología, la antropología social, la arquitectura, la historia, la lingüística, la bibliotecología, el cine y la espeleología, los cuales estarán presentando una serie de conferencias referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio a lo largo de una década. Es por ello que les hacemos una cordial invitación para que del 1 al 17 de marzo, en punto de las 7 de la noche, nos acompañen en la transmisión de esta serie de conferencias que seguramente serán de gran interés, aquí, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. A continuación recibiremos al maestro Víctor Rogerio Castillo Borges. Él es licenciado en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Etnografía y Educación Intercultural por la Universidad de Oriente de Valladolid, profesor investigador titular C del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito a la sección de Arqueología del Centro INA Yucatán. Junto con él se encuentra el arqueólogo Isidro Ernesto Che Méndez, nacido en Mérida, Yucatán. Es licenciado en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es candidato a maestro en Etnografía y Educación Intercultural de la Universidad de Oriente en Valladolid, Yucatán. Desde el 2002 ha realizado diversos trabajos de investigación arqueológica para el Centro INA Yucatán. Y lo recibimos con la ponencia La incidencia del crecimiento constructivo del sector nororiente de Mérida sobre los vestigios prehispánicos. Bienvenidos. Buenos días, pues antes que nada agradecemos mucho la invitación que nos han hecho para participar en el 10º Simposio de la Ciudad de Mérida con referencia a la cuestión del patrimonio cultural. En nuestro caso vamos a hablar del tema de la incidencia del crecimiento constructivo del sector nororiente de Mérida sobre los vestigios prehispánicos. Al respecto, es importante mencionar que todos los asentamientos humanos pues, se han apropiado de espacios de tierra en donde ellos puedan desarrollar su vida, puedan tener buenas tierras, puedan tener agua para su desarrollo. Y bueno, dentro de la historia de los seres humanos y de los asentamientos humanos, eso no va a cambiar. Los asentamientos humanos han existido desde que empezó la sedentarización. Pasamos en nuestra área por la época colonial a la llegada de los españoles y una etapa antigua entre la colonial y la actual. Entonces, esto es una clara muestra de que los pueblos siempre se van a asentar en lugares especiales de los cuales puedan tener probabilidades buenas para vivir. Sobre todo agua, tierras buenas y un lugar donde poder expandirse. Bueno, llegando hasta la actualidad, y hablando de la ciudad de Mérida, pues es importante que
sepamos que Mérida es una capital muy dinámica, que tiene un crecimiento muy grande, una expansión territorial y constructiva enorme de acuerdo a las características económicas y políticas que tiene esta capital del estado de Yucatán. Es de esta manera como empieza a extenderse esta gran capital hacia muchos de los puntos cardinales, siendo uno de los espacios más prominentes en cuanto a expansión y construcción de diferente tipo, pues la parte norte del oriente del estado. Los investigadores en arqueología, como parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues simplemente tenemos la encomienda de revisar todos los espacios relacionados con el cambio de uso de suelo. Ustedes saben que el uso de suelo natural se ha dado durante mucho tiempo y es explotado por la gente que vive en los asentamientos humanos, que no están relacionados directamente con la ciudad, pero que en algún momento pasan a ser parte de la ciudad al ser absorbidos por esto. Bueno, el sector nororiente del estado es un sector que trabajamos algunos arqueólogos de manera específica y que involucra asentamientos como el de Santa Gertrudis Copó, Cholul, Temozón, Ixcuitún, en un polígono como el que se puede estar viendo en este momento. Es un polígono no muy grande ciertamente, pero que se caracteriza en la actualidad por todo ese gran desarrollo, sobre todo de alta plusvalía, que encontramos en el sector norte de Mérida. Aquí tenemos una muestra del trabajo arqueológico que se ha desarrollado. Se ha trabajado en la hacienda en Santa Gertrudis Copó, que bueno, es una muestra de cómo lo que fue un asentamiento prehispánico fue modificado en la época colonial y posteriormente ganadera y enequenera, utilizando todos los materiales de ese asentamiento prehispánico para la construcción de la hacienda. Precisamente uno de los rasgos que nosotros encontramos dentro de nuestro trabajo es que sabemos por la diseminación de sitios arqueológicos que existen y muchos de los cuales todavía no conocemos, fueron mucho más que las poblaciones actuales. Esa es la razón por la cual entre una y otra población que encontramos de la actualidad, siempre en la exploración de los montes vamos a encontrar vestigios prehispánicos. Bueno, allá es donde entra en actividad las funciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo cual los arqueólogos nos vemos en el trabajo dentro de nuestras responsabilidades del instituto, de revisar esos predios para descartar la presencia de sitios arqueológicos, de asentamientos humanos prehispánicos o, en su defecto, encontrarlos. Entonces, eso conlleva otro tipo de trabajo, ya que para el instituto es importante que si se quiere dar el uso diferente al natural del suelo, pues hay que hacer una intervención arqueológica. La primera de estas es el recorrido arqueológico, en el cual se trata de detectar si hay vestigio en un terreno. El terreno, no importa las dimensiones, pueden ser de 1 hectárea a 200 o 300 hectáreas. El instituto, a través de los investigadores arqueólogos, hacen ese trabajo, el de revisar los predios. Generalmente se va a encontrar vestigios arqueológicos. Es inevitable porque la península, en este caso de Yucatán, fue un lugar plagado de asentamientos humanos prehispánicos, mucho antes de la llegada de los españoles. Aquí les mostramos una fotografía aérea de Google Earth, en el cual en el área de 1985, en el sector nororiente de Mérida, no había absolutamente nada entre las poblaciones existentes como Santa Gertrudis Copó, Ixcuitún, Temozón y Cholul. Era un área prácticamente verde en la cual no había nada de los desarrollos que hay en la actualidad. Eso es obviamente un antecedente para poder ir entendiendo cómo posteriormente
pues bueno, empieza a expandirse la ciudad de Mérida conforme se hace política y económicamente más importante como una de las principales capitales de la República Mexicana. Ahora, del 1985 brincamos al 2005, ya pasaron 20 años. Han pasado 20 años y todavía podemos ver que lo que se está expandiendo son las poblaciones existentes como Tixcuitún, Temozón, Cholul, Santa Gertrudis. En estos 20 años, el crecimiento es de las propias poblaciones. Todavía no hay una incidencia directa de la capital sobre ellas. Ese es algo que para el 2006, del 2006 para arriba, empieza a haber una serie de desarrollos. El primero que hubo fue uno denominado Cocoyoles. Ese es un desarrollo de plusvalía media alta en el que no hubo la oportunidad por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o el INAH, de revisar ese espacio, porque nunca se dijo o se solicitó por parte de los constructores que se haga una revisión del predio. Sabemos de él posteriormente en eso entre el 2006 y 2007 porque el desarrollo Algarrobos, que es uno que está prácticamente cerca de este desarrollo de Cocoyoles, solicita al instituto la revisión de ese predio. Es un predio muy interesante y se encuentran muchos vestigios arqueológicos. Ahí se hace uno de los primeros trabajos de salvamento arqueológico en esa área, o prácticamente el primer trabajo de salvamento arqueológico en esa área. Y nosotros sabemos, como ya habíamos comentado anteriormente, que prácticamente donde nosotros revisemos va a haber vestigios arqueológicos. O sea, ya sea encontrar una gran concentración de vestigios o algunos de ellos que estén diseminados, pero que pertenezcan a algún asentamiento de prehispánico. Ya para el año 2010 vemos que se empieza a incrementar tanto las poblaciones locales como esa invasión, vamos a decirlo así, entre comillas, de nuevas construcciones donde ya no vive la gente de esos sectores, sino que la gente de esos sectores trabaja en la construcción de esos nuevos sectores residenciales que empiezan a ser cubiertos por gente que pues le gusta vivir en los suburbios. Eso ya es cruzando al norte del periférico de Mérida y empieza a haber otros desarrollos como el caso de Punta Lago, como el caso de la isla y el faro. Bueno, esos ya son mucho más aquí cerca en el tiempo, pero lo importante es que nosotros, como parte de nuestras actividades de trabajo para el instituto, pues nosotros tenemos que revisar y hacer trabajo arqueológico. El trabajo arqueológico, como había mencionado, inicialmente es el recorrido arqueológico y como resultado de puede haber un rescate o un salvamento arqueológico, que ya es una intervención más profunda del asentamiento antiguo que encontramos para conocer la historia. ¿Por qué? Porque muchos de estos asentamientos, desafortunadamente, pues ya van a cambiar su posición por las construcciones nuevas. Entonces, Isidro puede comentar un poquito sobre lo que es el trabajo del arqueólogo en las actividades de las tierras nuevas que son solicitadas para el cambio de uso de tierra. Vemos que para allá, aquí tenemos una imagen de otro de los tablajes que se trabajan en esa área y están también relacionados con el fraccionamiento Algarrobos y Cocoyoles, mostrándonos nuevamente que en el área hay vestigios arqueológicos que todavía podemos encontrar en algunos de los predios que se siguen trabajando. Desde el 2010 al 2015, pues hay igual un cambio bastante observable en el área. Ya los desarrollos están todavía invadiendo, como nos decía el arqueólogo Víctor, las áreas que aún se conservaban, que es parte de los campos, digamos, a las áreas verdes de las comunidades que comprenden nuestro polígono. Y para esta fecha ya, ya los desarrollos que van
de la ciudad de Mérida hacia las comunidades tienen una presencia mayor, ¿no? Ya Mérida ya está pasando el periférico y ya estamos ocupando esta área de las comunidades que mencionamos en un principio, y el trabajo arqueológico es ir checando precisamente esta parte, ¿no? Lo que vamos a poder notar en este cambio de uso del suelo, de este territorio, es que ya vamos a tener, además de los desarrollos que estamos viendo, y de las vialidades y de los servicios que acompañan a todos los desarrollos, también encontramos un buen ejemplo de otro tipo de afectaciones al terreno, porque encontramos algunos bancos de material que fueron utilizados para la construcción de estos mismos fraccionamientos y carreteras, y entonces hay un área cercana entre Santa Gertrudis Copó y Cholul, en el que le vamos a encontrar 4 bancos de material que prácticamente son unos agujeros enormes en el que se sacó todo el material, aunque curiosamente un poquito más adelante algunos de estos se vuelven a reutilizar para otros desarrollos nuevos. Entonces, aunque son áreas de ya, digamos, la tierra exhausta porque ha sido explotada el material, hay algunos desarrolladores que aprovechan estas áreas y las vuelven a rellenar y vuelven otra vez a construir otras secciones. Entonces, es parte de la dinámica que vamos a encontrar en la sección nororiente, cómo van llegando los desarrollos y cómo va cambiando toda esta manera de aprovechar el territorio en esta parte. Pero lo que nos llama la atención es que precisamente esta área de Mérida es la que se está desarrollando más, ¿no? Y en esos espacios que para esta fecha 2015 nos quedan, que ya ha reducido bastante, sin embargo, de 2015 a la fecha hemos trabajado otros predios y en los que hemos seguido encontrando otros vestigios arqueológicos. Aquí tenemos uno de los ejemplos. Es un área que se trabaja en 2017, me parece, por el arqueólogo Gilberto Zul. Es otro desarrollo que se hace y encontramos una serie de vestigios, aunque no son de gran tamaño. Sí nos da una muestra bastante clara de ocupaciones de tipo habitacional, en el que vamos a encontrar esas comunidades diseminadas, como nos comentaban hace rato, que como en la actualidad vamos a encontrar varios espacios ocupados para habitación, y esta es una buena muestra de ello. No son construcciones monumentales, pero sí encontramos zonas habitacionales en las que vamos a tener cerca fuentes de agua, algunos cimientos y áreas en las que si lo comparamos con la actualidad vamos a encontrar precisamente lugares donde la gente está viviendo, ¿no? Entonces no vamos a encontrar en particular como que construcciones de tipo administrativo o de culto, digamos, sino que más bien vamos a encontrar estas áreas habitacionales. Y no quiere decir que no existan en la zona este tipo de construcciones de administrativas y todo, sino que en el caso preciso de estos tablajes, pues no los encontramos. Pero es una buena muestra de cómo vamos encontrando esa misma urbanización prehispánica, de cómo se van aprovechando los espacios para la habitación y vivencia de la gente que está relacionada con los sitios más grandes, que esa es una tarea también importante que tenemos que registrar en la parte arqueológica, que estamos hablando de estas pequeñas asentamientos en este terreno, pero todo esto tiene relación con los sitios arqueológicos grandes que tenemos alrededor y cercanos, como son el caso de Tzivichaltún, Comchem, el mismo Santa Gertrudis Copó, Cholul y pues obviamente To, que son sitios mayores, y entre el territorio de estos, como lo vimos en el inicio de nuestra presentación en la época moderna, en la parte prehispánica también tenemos estas áreas como que suburbanas, digamos, que son de la gente que vive entre los espacios de las ciudades que en ese momento están, digamos, dominando parte del territorio. Bueno, precisamente en esta imagen que tenemos a la vista,
se puede ver el marco entre los asentamientos de Temozón, Santa Gertrudis, Tixcuitú más arriba, en el cual está, por ejemplo, el desarrollo del Faro, Cocoyoles, Algarrobos, la isla, Cabo Norte, Punta Lago, o sea, el residencial del Mayap. Es una serie de desarrollos realmente muy grandes y son desarrollos de muy alta plusvalía. Y el arqueólogo Isidro acaba de decir algo muy importante. En esta área se ha hecho un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación es precisamente pensado para poder unir la historia de cada uno de esos pequeños asentamientos prehispánicos que hemos encontrado. O sea, cómo hablar del desarrollo de un área, y la mejor manera de hablar de ella es uniendo las historias. Pero además las historias de estos pequeños pueblos están relacionados con la historia de pueblos mucho más grandes como Civilchaltún, como Conchem, como la To, que es actualmente Mérida, que en la cual pues es muy claro que los habitantes de estos asentamientos pequeños pues sirvieron en esas grandes ciudades de la época prehispánica. Muchos debieron haber trabajado para Civilchaltún, para To, para Conchem, que son sitios muy antiguos que vienen desde la época preclásica del área maya, de las tierras bajas. Entonces, bueno, no es el solo hecho de revisar terrenos y conocer asentamientos prehispánicos, sino que nuestro trabajo también es desentrañar la historia de esos pequeños asentamientos, cómo estuvieron relacionados entre ellos y cómo estuvieron relacionados con los sitios más grandes. O sea, es un proyecto de investigación que tiene unas metas, objetivos muy claros y que es entrelazar la historia de los pueblos. O sea, no tiene caso que nosotros sepamos la historia de un pequeño asentamiento por sí, sino que tenemos que saber cómo estos pequeños asentamientos pues unieron sus vidas con la gente de otros pueblos, de los pueblos vecinos, de los pueblos circunvecinos y de los grandes pueblos o las grandes ciudades pues, que estaban regidos y que regían grandes áreas de tierra entre ellos. Es así como tenemos otros ejemplos de revisiones en Tixcuitún, que está al noreste de Santa Gertrudis Copó y al este de Temozón. Y bueno, aquí lo que estamos ejemplificando son las dimensiones de los terrenos que hemos revisado, ¿no? Son terrenos en los cuales hemos encontrado, aquí se puede ver los vestigios arqueológicos que hemos encontrado en estos terrenos. En el caso de ese Tixcuitún del tablaje 35-205, un área de estructuras muy importantes que tuvimos la fortuna de trabajar y de las cuales hemos tenido muy buena información que nos va a ligar su historia, porque el trabajo de este proyecto que se llama Nororiente Mérida, que había mencionado, nuestro trabajo es ir uniendo toda la información que hemos encontrado. Eso nos va dando obviamente una dinámica al terreno, a esa área, a esos espacios, de cómo la gente se fue entrelazando, cómo se fue coordinando, cómo encontramos cosas, por ejemplo, de Civilchaltún. Eso nos dice que a lo mejor hubo gente de Civilchaltún en algunos de esos pueblos que, aunque pequeños, también fueron importantes, o viceversa, en Civilchaltún, en las investigaciones de allá, o de Top, pues se pueden encontrar evidencia de esos otros pueblos, ¿no? Y aquí una muestra. Aquí tenemos una fotografía aérea de una de las construcciones más importantes que hemos encontrado en el área de Tixcuitún. Realmente ese tipo de construcción nos habla de que, a pesar de que muchos de esos pueblos fueron, entre comillas, pequeños, fueron pueblos muy importantes por las características constructivas que encontramos en sus construcciones. Este es un edificio muy interesante que tiene un patio asociado con un pozo que probablemente sea un cenote del cual solo tenemos el cuello de la entrada, y cómo esto nos hace notar cómo el ser humano se asentó en espacios, sobre todo donde principalmente había agua. El ser humano necesita el agua para cosechar, para tomar, para bañarse, para construir sobre todo. O sea, si no hay agua, no hay manera de hacer las mezclas para hacer las construcciones. Así que el agua es el punto
básico, el eje básico de la vida para el asentamiento humano. Y así fue en estos sectores como en todas las partes bajas del norte del estado de Yucatán. Es muy interesante porque aquí vemos una reconstrucción de esa construcción muy importante, de un pequeño grupo que había allá. Y esa es una de las partes del trabajo que nosotros hacemos para reconstruir la historia y para entender el funcionamiento de los asentamientos. Si hacemos una comparación, estábamos al principio hablando de cómo desde el 85 hasta la fecha ha ido cambiando el territorio y cómo se van aprovechando los espacios. Podríamos hacer una comparación, digamos, para poder entender también el proceso en que la época prehispánica se daba, ¿no? Porque gracias a los trabajos que se han hecho, hemos podido encontrar que hay algunos de los asentamientos desde el preclásico. La mayoría de los que hemos trabajado son del clásico tardío, pero también tenemos algunas ocupaciones posclásicas. Entonces estamos hablando de que es un territorio en el que ha habido una ocupación bastante prolongada, y si lo comparamos con la actualidad, hay esas reocupaciones, ¿no? Cuando alguien deja su casa, alguien regresa, la remodela, y eso lo hemos podido observar en el desarrollo de las investigaciones, cómo los espacios no solamente fueron ocupados en un solo momento, sino que van cambiando dependiendo de la necesidad, de la situación de la gente que vivía. En algunas ocasiones están, como en el ejemplo de Tixcuitún, esta construcción, encontramos evidencia de que, digamos que la parte más fuerte de su ocupación es en el clásico tardío, pero encontramos que en el posclásico hay una pequeña ocupación del mismo sitio, probablemente de otras personas que llegan al sitio y no hacen una gran modificación de la construcción, sino que agregan una parte que para ellos es como lo que hemos podido detectar, es que respetan mucho las construcciones anteriores. La gente que llega a estos espacios no hace grandes cambios, pero sí adapta ciertos espacios para reocupación, quizás solamente son de paso o por tiempos muy cortos, porque en el caso de esta construcción de Tixcuitún lo que hacen es una modificación en un cuarto y un pequeño altar, y probablemente lo que estamos viendo es que esta construcción, que es la más grande de este pequeño sitio, la están tomando como un lugar especial, un lugar que representa a los ancestros, ¿no? A la gente que estuvo antes, y hay ese respeto, por eso vemos que tiene ese altar. Esto lo hemos encontrado igual en otros lugares, estos momentos posclásicos en que se reocupan o se modifican ciertas partes, pero siempre con el respeto, ¿no? No hay gran modificación en esa época, pero sí encontramos algún dato que nos indique que en época posclásica alguien reocupa estos espacios. Bueno, nos llevaría mucho tiempo poder hablar del proceso por el cual nosotros podemos conocer las diferentes etapas de los asentamientos, y eso sería como para otra plática en otro momento, pero sí es muy importante que como mencionó Isidro, esa reocupación, generalmente hemos estado encontrando asentamientos humanos prehispánicos del siglo VIII, que es el clásico tardío, y las reocupaciones que encontramos posteriores son del posclásico, que son de 300 años después. Eso significa que el área, los montes y todo, estuvieron permanentemente ocupados, solo que la gente fue desplazándose de un lugar a otro, lo que hacía cuando veía un lugar abandonado, que incluso sucede en la actualidad todavía, pues reocupa los espacios para una economía de trabajo. Ellos ya no tienen que construir tanto como se tenía que construir, y entonces aprovechan cimientos, partes de muros y todo de las construcciones ya existentes, y levantan sus propias construcciones, que generalmente son de material perecedero, de maderas, pajareques, de guanos o de palmas, incluso de zacate, como se utiliza en las costas. Y esta es una muestra también
de por qué también los enormes bosques o montes o selvas que existieron en el área de Yucatán, pues obviamente se acabaron, porque pues la mayoría de las construcciones prehispánicas y mucha de la construcción colonial también utilizó mucho de la vegetación de los alrededores y eso acabó con las grandes selvas que había en esta área como en otras partes. Aquí lo que vemos en esta gráfica es el desarrollo de Citadela, como habíamos mencionado hace un momento, el cual tiene en su esquina noreste un pequeño asentamiento o lo que es el núcleo o el centro de un pequeño asentamiento arqueológico. Aquí podemos ver la fotografía aérea. Es un trabajo muy reciente que se está haciendo. Prácticamente hicimos un descanso en diciembre para continuar ahora. Y aquí se puede ver cómo se diseminan las construcciones. A pesar de que el sitio es un sitio entre comillas pequeño, las construcciones son grandes. El lado derecho podemos ver una pequeña pirámide que en ese momento pues estamos desmontando como parte de las excavaciones y ya posteriormente sería un edificio muy interesante con una historia arquitectónica también muy interesante. Eso es lo que se está viendo, ya es el resultado de un proceso de excavación y de consolidación que en nuestro caso es uno de los ideales para el arqueólogo y la arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el poder salvar esos monumentos, el poder legarlos a la posteridad. Y en este caso, pues es importante comentar que los empresarios dueños de ese predio, pues han contribuido en ese sentido para que esta parte histórica quede todavía a la vista, que nosotros todavía, incluso como es una investigación nueva, todavía vamos a trabajar con la información que tenemos, lo que salió en las excavaciones. Encontramos entierros, ofrendas, y eso nos habla de una dinámica social también que tuvo este pueblo. Así que no hay por qué minimizar la historia de los pueblos, por muy pequeños que sean, porque al final de cuentas, pues estuvieron relacionados con los pueblos de los alrededores, ya sea trabajando con ellos, entre ellos, para otros más grandes, pero al final de cuentas hubo una suerte dinámica social como tenemos en la actualidad de Mérida, que es tan caótico a veces el movimiento y el cruce de personas y de actividades y todo. Pues bueno, vamos a decir que lo mismo fue en la época prehispánica, pero de una manera mucho más proporcionalmente menos intensa, ¿no? Pero al final de cuentas, las relaciones humanas siempre se dieron. Bueno, y aquí en este plano, que es un plano que uno de los objetivos de este proyecto del sector nororiente de Mérida, pues como les habíamos comentado, es unir todos los segmentos que se han trabajado. Aquí lo que podemos ver es una diseminación de la gran cantidad de estructuras prehispánicas que se han trabajado en los diferentes predios. Todavía nos hace incluso falta poner otros predios trabajados donde también hubo salvamentos o rescates arqueológicos, y quedan algunas partecitas en blanco de ese polígono donde todavía hay predios verdes, o sea, predios en monte que van a ser trabajados, ¿no? Entonces, bueno, ahora vemos en el 2022 una imagen de cómo todavía quedan algunas áreas verdes. Sin embargo, esas áreas verdes también son propiedad de las construcciones ya existentes que se fueron creando a través del tiempo en la parte del sector nororiente. Y bueno, evidentemente todavía nos queda algún trabajo por hacer. Todo el extremo poniente del polígono nuestro en el que trabajamos está completamente ya saturado. Incluso arribita está la ceiba y todo el desarrollo de la ceiba. Está Ixcanatún también arriba. Y ya fuera de nuestro polígono, pero que también intervienen otros colegas del instituto, también ya se ve que hay un poco de desarrollo o mucho del desarrollo. Entonces, bueno, todo eso, todo nuestro trabajo remite a la conservación del patrimonio arqueológico y cultural, que al final de cuentas, pues nosotros tenemos que lograr una comunión con los pueblos actuales o con el pueblo actual, con la extensión del pueblo actual. Una de nuestras funciones es tratar de conservar, una de las funciones del instituto es conservar y estudiar y poder difundir, que es
justamente lo que estamos haciendo en este momento, la difusión de nuestro trabajo, ¿no? Y como parte de esas intervenciones arqueológicas, tenemos como parte también de esa conservación del patrimonio cultural, pues todo lo que hemos estado hablando es la parte, digamos, prehispánica y física de lo que podemos encontrar en los trabajos, pero también parte de lo que nosotros tratamos de hacer es conservar en esa cultura que sigue arraigada en la gente que colabora con nosotros o en las áreas en las que perdón, nosotros trabajamos. Entonces nos hemos dado también a la tarea de respetar y conservar parte de las ceremonias que nos pide la gente que se realicen para los trabajos arqueológicos. Para la gente es muy importante porque todavía hay esa creencia presente en las personas del campo sobre todo, de que los cerros, de que el monte tiene dueño, ¿no? De que hay toda una cosmovisión alrededor de esta parte, y nosotros al trabajar en algún terreno o al intervenir en algún vestigio arqueológico, ellos consideran necesaria la realización de alguna ceremonia de petición de permiso para que no haya ninguna eventualidad que se vea reflejada en su salud. Entonces nosotros nos hemos dado a la tarea de también conservar y registrar también todo este tipo de ceremonias que nos piden, y hemos realizado, aquí tenemos el ejemplo de una ceremonia que hicimos en Concal y una que hicimos en el proyecto que estábamos comentando en ese momento de Citadela en Cholul. El hecho de que estemos interviniendo nosotros vestigios arqueológicos que la gente sabe que son de época prehispánica, le atribuyen que tenemos que tener ese permiso para poder trabajarlo. Nos pasó durante el proyecto de Cholul, de Citadela, que una de las personas se enferma porque estábamos trabajando la construcción, la mayor, la que comenta el arqueólogo Víctor, que es la de una pequeña pirámide, y ellos le atribuyen ese malestar de esta persona a que no, aunque ya habíamos realizado una ceremonia al inicio de los trabajos, al trabajar la construcción más grande, la piramidal, ellos consideran que necesitábamos reiterar ese permiso. Entonces volvemos a realizar otra ceremonia para poder que ellos estén con esa tranquilidad de poder trabajar. Entonces nosotros igual vamos registrando esta parte y hemos hecho por allá, tenemos un buen registro de cuáles son los datos que vamos obteniendo, el tipo de rezos, el tipo de mesa, cuáles son los implementos que ellos van usando. Y todo esto también nos hemos dado esa tarea sobre todo del respeto, pero también de esa conservación, porque creo que en la ciudad de Mérida no es tan frecuente ver este tipo de prácticas. Creo que la tenemos más presente en el interior del estado, pero es importante que aún en las comunidades cercanas a la ciudad de Mérida vamos a encontrar este arraigo cultural de esta parte, ¿no? de las creencias, de las ceremonias, del poder que tienen ciertos elementos sobrenaturales, que la gente todavía conserva. Entonces, por ahí tuvimos que investigar las personas que nos pudieran hacer la ceremonia, porque el men tiene que ser una persona preparada, que conozca sobre esto, y no es cualquier persona, sino que tuvimos ahí que investigar, y nos acompañaron en la primera ocasión una persona que es del municipio de Vaca y la otra que es de Tecat, perdón. De Tecat. Entonces tenemos este trabajo también, aparte del arqueológico, de ir conservando esta parte cultural. Y esa difusión que mencionaba Víctor también la vamos haciendo con las mismas personas con las que vamos trabajando. Es importante que la gente que nos ayuda en las excavaciones también vaya conociendo parte de su patrimonio y vayan entendiendo, y de esta manera para el arqueólogo es mucho más fácil ir trabajando, porque ellos van entendiendo y van también sintiendo esa pertenencia de la cultura, y van tratando también ellos mismos de conservar todo este tipo de cosas. Bueno, uno de nuestros trabajos, además, como comentó el arqueólogo, no es solo tratar de conservar la parte física que dejaron nuestros antepasados, sino
trascender a la actualidad esa parte de costumbres, de ceremonias y tradiciones que se tienen. Nosotros somos muy sensibles a esas partes de todavía las partes patrimoniales, intangibles que quedan, que en parte no son intangibles porque se pueden ver las ceremonias. Esas ceremonias siempre de manera respetuosa las vamos a hacer porque también nosotros creemos en ella como parte de nuestra formación y como parte de las tradiciones culturales en las cuales estamos inmersos. Es así como hemos hecho diferentes tipos de intervenciones, de ceremonias, porque se requieren para los trabajos diferentes tipos de ceremonias. En algunos otros lugares hemos hecho ceremonias más complejas de acuerdo a las necesidades que la misma gente nos transmite para que ellos puedan trabajar de manera tranquila y que se sientan protegidos siguiendo todo este proceso ceremonial tradicional. Es así como en algunos casos nos ha pedido la gente que si queremos explorar algún lugar, tenemos que hacer algún tipo de ceremonia y evidentemente nosotros le damos oídos a esas solicitudes y hacemos las ceremonias que ellos nos están pidiendo. En algunos casos nos piden también que para poder hacer la exploración, para hacer la intervención arqueológica como nosotros hacemos, que son las excavaciones, pues también hacemos tipos de ceremonias. Hay ceremonias muy complejas que duran 24 horas, hay ceremonias de término medio en el tiempo en los cuales se transmiten a todos los que trabajamos y hasta ceremonias sencillas cuando pues el espacio es pequeño, son pocas las construcciones que vamos a trabajar. Para todo eso todavía existe los conocimientos de personas que intervienen ese tipo de ceremonias para nuestras necesidades y las necesidades de ellos. Evidentemente en los espacios como las ciudades es muy difícil encontrar o ver ese tipo de ceremonias, de tradiciones, de ritos. Sin embargo, como el espacio en el que nosotros trabajamos actualmente es un espacio rural, un espacio verde que todavía tiene personas que trabajan en buena parte el campo, pues bueno, nosotros somos, como lo mencioné, sensibles a sus requerimientos porque al final de cuentas son parte de nuestras intervenciones. Y ya como comentarios finales, pues cabe mencionar que esa labor del instituto es una labor encomiable porque al final de cuentas necesitamos conocer nuestra historia pasada, conocemos mucho de la historia colonial porque mucho ha quedado escrito de la época de la colonia, de la actualidad ni qué decir, la historia se está escribiendo con las ciudades, con sus crecimientos, las relaciones entre las ciudades, pero de la época prehispánica se sabe poco porque, pues como prácticamente todo el mundo sabe, la evidencia de los escritos y libros de los mayas prehispánicos, pues fueron destruidos por los españoles, porque al final de cuentas ellos no querían que trascendiera la historia, ni sus conocimientos, ni su religión, ¿no? Entonces, la labor del instituto es recuperar dentro de lo posible, dentro de los espacios revisados, ese conocimiento que es muy importante para nosotros, porque al final de cuentas, para que nosotros podamos decir, esta es mi historia y yo quiero esto, pues hay que saber lo que vino detrás de nosotros. Seamos considerados o no maya, es importante poder ligar toda esa información que viene desde que se fundaron los pueblos en nuestras tierras. Hay una historia que se está contando, hay una historia que tiene 1200, 1300, 1500 años de historia para cuando llegan los españoles. Entonces, pues es importante. A veces el instituto tiene que luchar contra ese entendimiento de la sociedad por el cual el instituto tiene que revisar los predios. Obviamente a muchas personas no les parece que se revisen los predios y lamentablemente a veces las solicitudes de revisión de predios se hacen cuando ya las construcciones modernas están hechas. Entonces no hay una oportunidad para nosotros de revisar esos espacios. Hay gente
que todavía realmente coopera con el instituto y solicita la revisión de los espacios con tiempo, que es cuando mejor podemos hacer nuestro trabajo, revisar los espacios vírgenes que se están solicitando en cambio de uso de suelo. Y bueno, donde hemos tenido la oportunidad para poder conocer esos asentamientos, para empezar a conocer su historia, para que podamos amarrar la historia con los pueblos de los lugares vecinos y circunvecinos y con de los, en su momento que fueron capitales también prehispánicas como Simichaltún, Pomchen y todo. Entonces, bueno, afortunadamente todavía una buena parte de la sociedad coopera, solicita con tiempo la revisión de sus espacios. Nosotros podemos hacer nuestro trabajo. Muchas veces pues tienen la suerte, digamos así, que no se encuentra ningún tipo de vestigio en sus predios y pues ellos tienen la vialidad de poder hacer sus necesidades constructivas en esos espacios. Mientras tanto, nuestra labor seguirá siendo esa, seguirá siendo que conozcamos los pueblos prehispánicos, que podamos contar su historia y que podamos transmitirla como en este momento estamos haciendo, de contar un poquito de cómo es la labor del INAH y cómo tratamos de salvaguardar la parte física y toda la parte que podamos obtener histórica de estos pueblos a través de todos los materiales arqueológicos, culturales que están relacionados con estos asentamientos. Muchas gracias.